Hoy vamos a sumergirnos en la historia de unos parientes muy, muy lejanos, los cromañones. Son los primeros humanos modernos que poblaron Europa, pero nuestra imagen de ellos suele estar, bueno, atrapada en el cliché del hombre de las cavernas con un garrote. La fuente que tenemos es un artículo muy completo de Wikipedia que reúne décadas de investigación y la misión es precisamente esa, desmontar ese mito. Quiero entender quiénes eran de verdad, cómo era su mundo y sobre todo qué nos dejaron. Es un tema apasionante, la verdad, porque no son solo un eslabón más en la evolución. Su llegada a Europa es un punto de inflexión. Pensemos que se encontraron, convivieron e incluso se cruzaron con los neandertales, a los que finalmente reemplazaron. Hoy vamos a explorar su biología, que ya te digo que tiene sorpresas, su cultura, que era increíblemente sofisticada, su arte, que es mundialmente conocido, y algo crucial, cómo ha cambiado la forma en que los vemos, desde la ciencia, digamos, con tintes raciales del siglo XIX, hasta lo que nos revela la genética hoy. Perfecto. Pues empecemos por el principio. El propio nombre, Cromañón, suena casi a personaje de película, ¿no? ¿De dónde sale exactamente? Pues la historia es bastante curiosa y, como tantas veces en la ciencia, es fruto de una casualidad. Tenemos que viajar a 1868, a un pueblo de la Dordoña francesa, Les Cessies. Estaban construyendo una carretera para una nueva estación de tren, y al excavar, los obreros se toparon con un refugio rocoso que había estado oculto. Y me imagino la sorpresa, claro. ¿Qué encontraron ahí dentro? Pues llamaron a un paleontólogo, Louis Lartet, que fue a investigar. Y allí, bajo capas de sedimento, encontró los restos de 5 individuos. Junto a ellos, herramientas de sílex muy elaboradas y huesos de animales. El lugar se conocía localmente como el Abrí de Cromañón. Ah, de ahí viene. Exacto. En la lengua de la zona, el occitano, cro significa agujero o cavidad, y Mañón era simplemente el apellido del señor que era dueño del terreno. O sea que literalmente es el agujero del señor Mañón. Literalmente. Y el nombre pues se quedó. El agujero de Matruguenón. Es mucho menos glamuroso de lo que sonaba, la verdad. Entiendo que hoy la ciencia usará un término más técnico, ¿no? Sí, claro. Hoy preferimos el término primeros humanos modernos europeos, o EMH por sus siglas en inglés. Es más preciso. Y hay que entender que no fueron un grupo homogéneo. Los primeros llegaron a Europa hace unos 56.800 años, pero lo que vemos en el registro genético y arqueológico son varias oleadas. Como intentos de asentamiento. Exacto, como intentos. Algunos de esos primeros grupos no dejaron descendencia. La población clave, la que realmente se asienta y forma el linaje del que desciende la mayoría de los europeos actuales, se establece más tarde, hace unos 37.000 años. O sea que no fue una conquista rápida, sino un proceso largo y complejo. ¿Y una vez establecidos, fueron siempre iguales o su cultura también evolucionó? Evolucionó muchísimo. A lo largo de decenas de miles de años, su tecnología y su arte cambiaron radicalmente. Los arqueólogos han dividido este tiempo en varias culturas, que se nombran por los yacimientos donde se definieron. Las más importantes son la auriñaciense, la gravetiense, la solutrense y, la última y quizá más famosa, la magdaleniense. Que es la que asociamos con Altamira y el apogeo del arte rupestre, ¿verdad? Justo esa. Vale, tenemos el cuándo y el dónde. Pero ahora viene lo interesante. ¿Cómo eran? ¿Qué aspecto tenían? Porque, como decía, la imagen del cavernícola bruto y encorvado la tenemos todas en la cabeza. Pues esa imagen es totalmente errónea. Físicamente eran como nosotros, pero con algunas diferencias. De media eran más robustos, con una estructura ósea más fuerte. Su cerebro era incluso un poco más grande que el nuestro. ¿Más grande? Sí, un poco más grande. Tenían la cara algo más ancha y los arcos de las cejas un poco más marcados. Pero si hay un dato que de verdad rompe los esquemas, es el color de su piel. Espera, ¿a qué te refieres? A que los primeros humanos modernos que llegaron a Europa, los primeros cromañones, muy probablemente tenían la piel oscura. Los estudios genéticos sugieren que la selección natural que favoreció los tonos de piel más claros, ya sabes, para sintetizar mejor la vitamina D con menos sol, no empezó a ser un factor realmente importante hasta mucho después, ¿Hasta cuándo más o menos? hasta hace unos 30.000 años. Eso es increíble. O sea que la imagen de un europeo prehistórico rubio y de piel blanca es totalmente anacrónica. Los primeros europeos eran, de hecho, morenos o negros. Exactamente. Y también eran altos.
Su estatura media era similar a la de los europeos del norte de la era postindustrial. Lo curioso es que, después del momento más frío de la última edad de hielo, el último máximo glacial, su altura media disminuyó. Por el clima. Probablemente por el estrés nutricional que supuso vivir en un clima mucho más extremo, sí. ¿Y en todo este proceso? ¿Qué pasó con los neandertales? Mencionaste al principio que se cruzaron. Sí, ese cruce genético seguramente ocurrió en Asia Occidental, poco después de que nuestros antepasados salieran de África. De hecho, las primeras oleadas de humanos modernos que llegaron a Europa, como un individuo que se encontró en Rumanía, tenían un porcentaje de ADN neandertal relativamente alto. Ajá. Sin embargo, como decíamos antes, esos grupos parece que no prosperaron a largo plazo. La población fundadora que sí tuvo éxito ya llevaba esa pequeña herencia neandertal integrada en su genoma, la misma que tenemos hoy los humanos no africanos. Entiendo. Así que tenemos una imagen física de ellos mucho más compleja y moderna de lo que pensábamos. Pero me cuesta imaginar cómo era su mundo, su sociedad. ¿Eran solo pequeñas bandas familiares aisladas, luchando por sobrevivir en esa Europa glacial? Esa es la imagen clásica, sí, pero la evidencia nos dice otra cosa muy distinta. Estaban conectados, y a veces a distancias asombrosas. Hay una prueba espectacular de esto en un yacimiento de Rumanía. ¿Ah, sí? ¿Cuál? Encontraron unos colgantes hechos con conchas perforadas de un pequeño caracol marino, de la especie Homalopoma sanguineum. Vale. Lo fascinante es que el hábitat más cercano de ese caracol es el mar Mediterráneo. ¿Y a qué distancia está el yacimiento del Mediterráneo? A 900 kilómetros. 900. ¡Qué barbaridad! 900. Esto es una prueba irrefutable de que existían redes de intercambio o rutas de movilidad a larguísima distancia. La Europa de la Edad de Hielo no era un mosaico de grupos aislados, era un continente conectado. Es una locura. 900 kilómetros. Eso implica una organización social mucho más compleja. ¿Y sabemos cómo se estructuraban? Si eran sociedades jerárquicas, igualitarias. Ahí entramos en un debate muy interesante porque la evidencia es ambigua. Por un lado, tenemos una cantidad enorme de las famosas figuras de Venus. Ya sabes, estas estatuillas de mujeres con pechos, nalgas y vientre muy exagerados que aparecen por toda Europa. Esto ha llevado a algunos a proponer que podrían haber sido sociedades matrilineales o que daban un gran valor a lo femenino, quizás a través de diosas de la fertilidad. Suena lógico. Pero ¿hay alguna prueba en contra de esa idea? Entiendo la teoría de la diosa madre, pero a veces me pregunto si no estaremos proyectando nuestras propias ideas. A lo mejor solo eran, no sé, muñecas. Es una objeción muy válida. Y de hecho, la evidencia contraria es fuerte. La mayoría de los enterramientos más elaborados que hemos encontrado, con más objetos y adornos, pertenecen a hombres. Esto podría indicar que eran ellos quienes ostentaban un mayor estatus social. Claro. La verdad es que probablemente la realidad era más compleja. Hay otro dato, esta vez anatómico, que es muy revelador. La robustez de los huesos, que nos habla del tipo de trabajo físico que realizaban, era muy similar en hombres y en mujeres. Esto sugiere que la división del trabajo por sexos no era tan estricta como en sociedades agrícolas posteriores. Quizás todos, hombres y mujeres, participaban en las mismas tareas. Incluida la caza mayor, siempre había una cueva disponible. Exacto. En las grandes llanuras de Europa del Este, por ejemplo, no hay refugios rocosos. Así que construyeron sus propias viviendas, y lo hicieron con los materiales que tenían a mano en abundancia. Los huesos del animal que dominaba ese paisaje, el mamut. Cabañas de huesos de mamut. Suena increíble. ¿Cómo eran? Eran obras de ingeniería asombrosas. Clavaban los enormes y pesados cráneos de mamut en el suelo para formar los cimientos. Luego usaban omoplatos, pelvis y los huesos largos de las patas para levantar las paredes, encajándolos unos con otros. Finalmente, cubrían toda la estructura con pieles. Pero no era solo funcional, por lo que veo. Para nada. En un yacimiento en Mesirich, en Ucrania, descubrieron que los constructores habían apilado las mandíbulas de los mamuts de forma que creaban patrones decorativos en zigzag. O sea que decoraban sus casas. No solo buscaban un refugio, buscaban crear un hogar con un sentido estético. Cada detalle que mencionas los aleja más y más de esa imagen de brutos primitivos. Totalmente. Y en esos hogares no estaban solos. Hay pruebas de que ya tenían compañeros muy especiales, los perros. La domesticación del lobo probablemente empezó en esta época, como una relación de simbiosis en la caza.
pero no tardó en convertirse en algo más. Me suena haber leído algo sobre un enterramiento muy especial en Alemania. El perro de Bonhoeffer-Castle es un caso conmovedor de hace unos 14.500 años. Encontraron el esqueleto de un perro joven enterrado con mucho cuidado junto a un hombre y una mujer. El análisis de sus dientes reveló que el animal había sufrido varias crisis de moquillo, una enfermedad vírica muy grave. Que en un cachorro suele ser mortal, ¿verdad? Casi siempre, a menos que reciba cuidados intensivos. Este perro no podría haber sobrevivido solo. Necesitó que los humanos lo alimentaran, lo mantuvieran caliente y lo cuidaran durante semanas o meses. No era un animal útil en ese estado, era una carga. Y aún así, lo cuidaron. Y cuando murió, lo enterraron con ellos. Esto nos habla de un vínculo emocional. Un lazo afectivo. Exacto. Va mucho más allá de la simple utilidad. Uf, eso es increíblemente conmovedor. Pensar en gente de la edad de hielo cuidando a un cachorro enfermo. Cambia por completo la imagen que tenemos de ellos. No eran solo supervivientes luchando por no morir. Eran personas cuidando de su familia, incluidos sus animales. Eran tan humanos como nosotros. Y esa humanidad nos lleva directamente a lo que quizás sea su legado más famoso, el arte, las pinturas rupestres. He visto fotos de Altamira, de Lascaux, y te dejan sin aliento. Es algo que parece increíblemente avanzado para su época. La calidad y la expresividad son espectaculares. Pintaban sobre todo los grandes animales de su entorno, bisontes, caballos, mamuts, leones de las cavernas. También encontramos plantillas de sus manos, que es como si nos dejaran su firma, y muchísimos símbolos geométricos que aún no hemos descifrado. Y las técnicas eran sorprendentemente ingeniosas, para no tener más que piedra, madera y hueso. Muy ingeniosas, sí. Usaban carbón vegetal para el negro y minerales molidos como el ocre para los rojos, amarillos y marrones. Se adentraban cientos de metros en la oscuridad total de las cuevas, iluminándose con lámparas de piedra en las que quemaban grasa animal. Incluso creemos que usaban tubos huecos como cerbatanas para soplar el pigmento en polvo sobre la pared y crear efectos de difuminado o para alcanzar zonas de difícil acceso. Aquí llega la gran pregunta. ¿Por qué? ¿Por qué se tomaban tantas molestias para pintar obras maestras en las profundidades de una cueva oscura y peligrosa, en lugares que además no solían habitar? ¿Cuál era el propósito? Esa es la pregunta del millón, y no tenemos una respuesta definitiva. La teoría más antigua es la de la magia simpática. La idea de que al representar un animal siendo herido por una lanza, se aseguraba el éxito en la caza real, una especie de ritual vudú prehistórico. Tiene cierta lógica, pero parece un poco simple, ¿no? Sí, y además no explica por qué muchos animales no tienen signos de haber sido cazados o por qué pintaban depredadores peligrosos como leones u osos. Otra teoría muy potente es la del chamanismo. Las cuevas serían portales al mundo de los espíritus. Las figuras que a veces aparecen, que son mitad humanas y mitad animales, como el famoso hechicero de la cueva de Trois-Frères en Francia, podrían ser representaciones de chamanes en trance. O de los propios espíritus. O de los propios espíritus que veían en sus visiones. Exacto. Esa idea es mucho más misteriosa y sugerente. Convierte las cuevas en catedrales prehistóricas. Y hay otras interpretaciones, más estructuralistas, que sugieren que la forma en que agrupaban ciertos animales, como caballos y bisontes, responde a un código simbólico, una dualidad como lo masculino y lo femenino. Pero la verdad es que, a día de hoy, sigue siendo uno de los grandes misterios de la prehistoria. Y el arte no se quedaba en las paredes. También tenían lo que se llama arte mueble, objetos que podían llevar consigo. Ahí es donde encajan de nuevo las figuras de Venus, ¿no? Exacto. Pequeñas estatuillas portátiles de marfil, hueso o piedra. Como decíamos, casi siempre sin rostro y con los rasgos sexuales muy marcados. Podrían ser amuletos, diosas o una teoría muy interesante que propone que podrían ser autorretratos. ¿Autorretratos? Sí, hechos por mujeres embarazadas mirando sus propios cuerpos, lo que explicaría la peculiar perspectiva de las proporciones. ¡Qué curioso! Además de las Venus, también hacían otros objetos increíbles, como esculturas de animales en marfil con un nivel de detalle asombroso, o los llamados bastones perforados, que a veces tienen formas fálicas muy claras. Pero hay algo que mencionas en los apuntes que me ha dejado alucinada y que tiene que ver con su tecnología personal. Ah, sí. No solo se vestían con pieles de animales mal cocidas, tenían una industria textil muy desarrollada. Espera, ¿textil? ¿Quieres decir tela? Como la que usamos hoy. ¿Cómo es posible que sepamos eso? La tela no sobrevive 50.000 años, ¿o sí?
No, el tejido orgánico se descompone por completo. Pero hemos tenido suerte. En el yacimiento de Dolní Věstonice, en la República Checa, encontraron miles de pequeños fragmentos de arcilla cocida. Al parecer, modelaban figurillas de animales y personas y las tiraban al fuego, quizás en algún tipo de ritual. La arcilla húmeda, antes de cocerse, capturó las impresiones de los materiales con los que estuvo en contacto. Como un fósil. ¿Y qué se veían en esas impresiones? Pues se veían con una claridad increíble impresiones de cuerdas de diferentes grosores, de nudos complejos, de redes e incluso de tejido trenzado. Son, como dices, fósiles de textiles. Sabemos que usaban fibras vegetales como la ortiga o el lino, que las teñían con tintes naturales y, gracias a la enorme cantidad de finísimas agujas de coser de marfil que encontramos, sabemos que confeccionaban ropa a medida. Mucho más sofisticada que las pieles. Muchísimo más. Esto lo cambia todo. Hemos pasado de un tipo con un garrote a una artesana textil, un ingeniero que construye casas de hueso, un artista. La imagen es tan radicalmente distinta del estereotipo que me hace pensar, ¿de dónde salió ese estereotipo? ¿Cómo es que los imaginamos tan brutos durante tanto tiempo? Es una pregunta fundamental, porque nos obliga a mirar nuestra propia historia. Cuando se encontraron los primeros fósiles en el siglo XIX, el contexto científico e intelectual era el del colonialismo y la antropología racial, y las primeras interpretaciones estuvieron completamente contaminadas por esos prejuicios. El llamado racismo científico. Por desgracia, sí. A los cromañones se les catalogó casi de inmediato como protoarios, los antepasados nobles y superiores de una supuesta raza nórdica. Se utilizaron diferentes fósiles para justificar las jerarquías raciales de la época. Los cráneos más grandes y altos, como el de Cromañón, se asociaban a los ancestros de los nórdicos. Otros más pequeños, a los de los mediterráneos. ¡Qué fuerte! Es una visión que hoy nos parece aberrante, pero que era la ciencia dominante entonces. Es crucial entenderlo como un sesgo ideológico que la ciencia posterior ha tenido que desmontar. ¿Y cómo se ha desmontado? ¿Qué herramienta nos ha permitido corregir esa visión tan distorsionada? La genética. La revolución del ADN antiguo lo ha cambiado todo. Hemos pasado de medir cráneos con un compás a secuenciar genomas completos. Gracias a la genética, hoy entendemos las complejas oleadas migratorias, el color real de su piel, el mestizaje con los neandertales y que todos los europeos actuales descendemos de aquella única población fundadora. La ciencia ha podido, por fin, corregir los prejuicios ideológicos del pasado y nos ha devuelto una imagen infinitamente más precisa, compleja y humana de nuestros antepasados. El recorrido es increíble. Empezamos con un descubrimiento casual al construir una vía de tren y hemos llegado a su arte, a sus casas de mamut, a su ropa tejida y hasta la oscura historia de cómo proyectamos nuestros propios prejuicios sobre ellos. Desde luego, eran cualquier cosa menos simples hombres de las cavernas. Fueron supervivientes e innovadores. Atravesaron la última edad de hielo, que fue un cambio climático brutal. Desarrollaron culturas simbólicas de una riqueza que todavía hoy apenas empezamos a comprender, y sentaron las bases genéticas de la población de Europa. Son, en el sentido más profundo y literal de la palabra, nuestros antepasados. Pues para terminar, y como siempre, dejamos una idea para la reflexión. El artículo menciona que, durante el periodo magdaleniense, en la cueva de Gough, en Inglaterra, se han encontrado pruebas claras de canibalismo. Pero no era un canibalismo de supervivencia. Hallaron cráneos humanos que habían sido meticulosamente modificados para convertirlos en copas o cuencos. Teniendo en cuenta la vida simbólica y artística tan sofisticada que hemos descrito, la pregunta es, ¿qué nos dice esta práctica ritual sobre su concepción de la vida, la muerte y el poder? ¿Era una forma de honrar al difunto, bebiendo de su cráneo para adquirir su sabiduría? ¿O era un acto de dominación total sobre un enemigo vencido? Quizás era algo completamente diferente, un ritual cuyo significado se nos escapa por completo nuestra mentalidad moderna.